Mi nombre es Julián Hincapié y hoy y en este video hablaremos sobre los tipos de reacciones químicas, presentado por Cristian Martínez, Juan Paredes, Laura Rodríguez y Julián Hincapié. Bueno, ahora me gustaría hablarles un poco sobre los diferentes tipos de símbolos que hay para hacer una reacción química. Bueno, este símbolo simboliza que el sentido de la reacción indica que A y B se transforman en C y D. El símbolo significa o interpreta como igual a y es lo que le da a la expresión la categoría de ecuación. Como pueden ver, esta notación se emplea para indicar que la reacción química ocurre en presencia de un catalizador. O sea, ¿qué es un catalizador? Son agentes físicos o químicos que modifican la velocidad de una reacción. En la ilustración, el NI es un catalizador. Estos indican las condiciones de presión y temperatura en las que las sustancias A y B se transforman en C y D. Estos son coeficientes, generalmente son números enteros, nos indica que el número de unidades formula las sustancias. Los símbolos importantes que suelen utilizarse en una reacción química son: este es la sustancia que está en fase sólida, este es la sustancia en fase líquida, esta sustancia es en fase gaseosa, es una sustancia que está disuelta en agua, o sea, solución acuosa. Está formada a una solución o una disolución. Este símbolo significa que es una sustancia gaseosa y se desprende del reactor químico. Este significa que es una sustancia sólida, insoluble en el disolvente, donde ocurre la reacción y por lo tanto se precipita en forma de sedimento. Por último, este simbolizaría la energía calorífica. You got one part of that wrong. This is not meth. Reacciones de síntesis. Las reacciones en las cuales se combinan dos o más sustancias para formar un compuesto que se llaman reacciones de síntesis. Comprenden la combinación de dos elementos para formar un compuesto, la combinación de un elemento y un compuesto para formar un solo compuesto, o la combinación de dos compuestos para formar un solo compuesto nuevo. Examinemos alguna de estas reacciones. Un elemento más otro elemento produce un compuesto. Tipo de reacción de síntesis: cada elemento pasa de un estado no combinado, donde su estado de oxidación es cero, a un estado combinado en un compuesto, donde su estado no combinado donde su estado de oxidación es cero, a un estado combinado en un compuesto, donde su estado de oxidación es diferente de cero. En consecuencia, las reacciones de este tipo son de oxidación-reducción, que explicaremos más adelante. Más no metal produce un compuesto binario iónico. La mayor parte de los metales reacciona con casi todos los no metales para formar compuestos binarios iónicos. Los elementos del grupo 1A se combinan con los no metales del grupo 7A, para dar compuestos binarios iónicos de fórmula general, MX. Litio, sodio, potasio, rubidio o cesio, y CaX, flúor, cloro, bromo o yodo, es igual a MX. Cuenta que el M es el catión y el N el anión. Tiene estados de oxidación más 1 y el cloro menos 1. Como el cloro pertenece al brinclo, le ponemos un abajo del 2 del Cl. Intercambiemos los estados de oxidación y nos da como resultado el cloro de sodio, NaCl. De esperar, los metales del grupo 2A también se combinan con los no metales, grupo 7A, para formar compuestos binarios, los cuales son compuestos iónicos, excepto el cloruro de berilio, el bromuro de berilio y el yoduro de berilio. En términos generales, estas reacciones de síntesis pueden representarse como CaM, berilio, magnesio, calcio, estroncio o bario, CaX, flúor, cloro, bromo o yodo. M más X2 produce MX2 con el flúor para formar el fluoruro de magnesio. Ponemos los estados de oxidación, el caso del magnesio es más 2 y el del flúor menos 1. Cruzamos los estados de oxidación y el resultado es MgF2 o fluoruro de magnesio. Procedemos al tipo de reacción de síntesis, en el que se combina un metal con otro no metal para formar un compuesto binario covalente. Dos no metales forman compuestos binarios covalentes. En esas reacciones,
El número de oxidación de los elementos con número de oxidación más positivo suele ser el variable, dependiendo de las condiciones de reacción. Por ejemplo, el fósforo del grupo 5A se combina con una cantidad limitada de cloro para dar tricloruro de fósforo, y en el cual el fósforo tiene el estado de oxidación más 3. Fósforo 4 con estado de oxidación más 3 y cloro 2 con estado de oxidación más 1 para que nos produzca el tricloruro de fósforo. Hola amigos, hoy vengo a enseñarles algo de la descomposición química. Este es un proceso que experimenta algunas composiciones químicas en el que de modo espontáneo, ambiental o por algún agente externo, dado por un catalizador, ambientes extremos como el calor, humedad, electricidad o radiación, se descompone un compuesto y se da en dos elementos de una estructura química muchísimo más simple. Aquí les traje la fórmula general, que el compuesto AB se descompone en dos elementos de una estructura muchísimo más simple, el A más el B. Ya dado un ejemplo mucho más acercado a la química, tenemos el clorato de potasio. Se preguntarán cómo obtuvimos el clorato de potasio. Aquí tenemos la fórmula de obtención, tenemos el ácido clórico, HClO3, tenemos el hidróxido de potasio porque tiene la fórmula OH, que trabaja con -1, se trabaja con +1 de estado de oxidación. Tenemos esto reacciona dándonos el clorato de potasio que tenemos anteriormente, más el agua. Bueno, remontándonos a la composición química que tenemos en este compuesto, podemos ver que se descompone en dos diferentes elementos químicos de muchísimo más simples, como lo es el cloruro de potasio más el agua. A este se le llama clorato porque anteriormente tenía un ácido que terminaba en ico, por su nomenclatura. El clorato de potasio es una sal que se descompone por medio del calor o un catalizador como el trióxido de manganeso. Oh, that'd be great, thank you. Oh, how long do you think that would take? Ahora veremos otro tipo de reacciones, que son las reacciones de desplazamiento simples. Estas son las reacciones en las cuales un elemento desplaza otro elemento de un compuesto. Estas son siempre reacciones redox. Se dice que un metal es más activo cuando este se oxida con más facilidad. Los metales activos desplazan a los metales menos activos o al hidrógeno de sus compuestos en disolución acuosa para dar la forma oxidada del metal más activo y la forma reducida del otro metal o hidrógeno. La ecuación general para este tipo de reacción sería A más BC, donde A es una sustancia simple de mayor reactividad que el elemento B y BC una sustancia compuesta en la que B tiene menor reactividad. A desplaza a B para formar una sustancia compuesta con C, que queda AC y B quedará como sustancia simple. El ejemplo del tipo de reacción de desplazamiento simple sería esta, donde el magnesio metálico reemplaza el hidrógeno de una solución de ácido clorhídrico, pero el cobre metálico, que está bajo el hidrógeno en la lista y por lo tanto es menos reactivo, no reemplaza el hidrógeno del ácido clorhídrico. Ahora veremos las reacciones de doble desplazamiento. En una reacción de doble desplazamiento, dos compuestos intercambian parejas entre sí para producir compuestos totalmente distintos. La fórmula general de estas ecuaciones es la que se considera como un intercambio de grupos positivos y negativos, en la que A se combina con D y C se combina con D para formar compuestos distintos. En muchas de estas reacciones se forman sustancias insolubles. Por tanto, para producir los productos que se forman aquí, hay que familiarizarse con algunas reglas de solubilidad muy comunes. Estas podrían resumirse de la siguiente manera. Solubles.
Compuestos de los metales C1A, compuestos de amonio, nitratos, la mayoría de los cloruros, excepto el cloruro de plata, cloruro de plomo 2 y cloruro de mercurio. Y la mayoría de los sulfatos, excepto los sulfatos de calcio con estado de oxidación más 2, es el estroncio con estado de oxidación más 2, bario con estado de oxidación más 2 y el plomo también con estado de oxidación más 2. Insolubles: óxidos, hidróxidos, carbonatos y fosfatos, excepto para aquellos metales del grupo A1A y el amonio. Sulfuros, excepto aquellos del 1A y los elementos del 2A y el amonio. El nitrato de plata en solución acuosa reacciona con cloruro de sodio, también en solución acuosa, para formar el precipitado de cloruro de plata, quedando en solución el nitrato de sodio según. Otro ejemplo lo constituye la reacción entre dos soluciones, una de nitrato de plomo 2 y la otra de cromato de potasio. Se forma un precipitado de color amarillo de cromato de plomo 2 y queda en solución nitrato de potasio según la siguiente ecuación. Al analizar cada una de las anteriores ecuaciones, se observa que uno de los productos formados es el precipitado, que es un sólido insoluble en el medio de reacción. Lo anterior se puede deducir a partir de las reglas de solubilidad. Otro tipo de reacción de doble desplazamiento comprende la formación de sustancias no ionizadas, como el agua y el dióxido de carbono. Por ejemplo, cualquier carbonato, aún en estado sólido o en solución acuosa, reacciona con un ácido para formar agua y dióxido de carbono, más una sal, según la siguiente ecuación. All your forces under the sun, put the corn up into the sky. I take you one by one by one. Come on and take me on. Come on and take... Hola amigos, ahora vengo a enseñarles las sustancias redox, que es la abreviatura de reacciones de óxido-reducción. Estas son aquellas en donde hay un movimiento de electrones desde una sustancia que cede electrones a otra, llamada un reductor, y la otra que capta los electrones, llamada un oxidante. Recapitulemos: la sustancia que cede los electrones es llamada un reductor y la que gana los electrones es llamada un oxidante. Les puede sonar raro que una sustancia que se oxide pierda electrones y que la que se reduzca gane electrones. ¿Por qué? ¿Cómo se puede reducir algo que está ganando algo? Pues resulta que lo que está ganando son electrones y tiene una carga negativa. La sustancia que se oxida al reaccionar reduce a la otra sustancia con la que está reaccionando porque le está regalando electrones. Ese es llamado un reductor. La sustancia que se reduce al reaccionar oxida a la otra sustancia con la que está reaccionando, por lo que le está quitando los electrones. Decimos que es un oxidante. Bueno, ahora aquí les traje un ejemplo con el que podemos ver. Aquí tenemos el magnesio, el flúor, que siempre trabaja con 2, ya que es un gaseoso, un sólido. Estos al reaccionar están cambiando su fórmula por un sólido. Acá podemos ver que los dos tienen en estado de oxidación el 0, el número de oxidación. Y al pasar a la reacción, que es el magnesio, está haciendo la labor de reductor. ¿Por qué? Porque está cediendo electrones y está volviendo un número positivo. Al ceder los electrones, está volviéndose positivo. A esto, ¿cómo lo llamamos? Semirreacción de oxidación. Porque se está oxidando, va aquí en la línea numérica, podemos ver que va para la derecha. Siempre que vaya para la derecha, está perdiendo electrones, los está regalando, y así volviendo una sustancia positiva, electropositiva. O también, en el caso del flúor, es una semirreacción de reducción. ¿Por qué? Porque esta está haciendo el caso de oxidante, que está captando electrones y los está ganando. En esta podemos ver que al ganar los electrones se está moviendo para el lado negativo, que es la parte electronegativa de la línea numérica, el flúor y el magnesio. Ready on ice. En esta parte del video les
explicaré las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. Las reacciones exotérmicas son aquellas en las que se produce la reacción de dos o más sustancias. Desprenden energía en forma de calor. Una vez terminada la reacción, el producto resultante se le llama cuerpo endotérmico, porque para descomponerlo es necesario proporcionarle calor. Ejemplos de reacciones exotérmicas. Una de las reacciones exotérmicas a la que se le ha intentado sacar provecho es la formación del agua. El hidrógeno es un elemento gaseoso que al exponerse al aire se incendia. Esto sucede porque se combina con el oxígeno, produciéndose una reacción exógena, es decir, que el hidrógeno reacciona espontáneamente con el oxígeno, produciendo agua y desprendiendo calor. Esta sería la fórmula de esta reacción. En este caso, el hidrógeno 2 trabaja con esta oxidación +1 y el oxígeno 2 trabaja con esta oxidación, como siempre, -2, lo que nos da H2O o agua y calor. Ahora veremos las reacciones exotérmicas. Estas son aquellas en las que mientras se produce la reacción de dos o más sustancias, absorben energía externa en forma de calor. Una vez terminada la reacción, el producto resultante se le llama cuerpo exotérmico, porque cuando se descompone produce calor. Ejemplos de reacciones endotérmicas. En las capas más altas de la atmósfera, las moléculas de oxígeno se encuentran sometidas a la acción de la energía de los rayos ultravioleta, los cuales proporcionan energía térmica para que las moléculas de oxígeno reaccionen entre sí produciendo ozono. La reacción de obtención de esta sería O2 más calor produce O3. Una reacción irreversible es aquella que se da en un solo sentido, en el cual hasta agotar una de las sustancias reaccionantes. Esta reacción se simboliza en la siguiente ecuación. En esta ecuación, la flecha indica el único sentido que puede tener la reacción. En las reacciones irreversibles, en este tipo de reacciones, la reacción inversa prácticamente no puede ocurrir. Esto, en consecuencia, da que en el equilibrio el reactivo en defecto, es decir, el que se encuentra en menor cantidad, pueda llegar a agotarse más fácilmente. Que un reactivo se agote significa que en el equilibrio su concentración será nula o despreciable. Esto significa que tenderá a cero. Como por ejemplo el petróleo, que podemos simbolizar con CnHn, que será la madera, en presencia del oxígeno. Se quemará para dar dióxido de carbono, que será CO2, y agua, H2O, los cuales necesitarán de los procesos biológicos de fotosíntesis para volver a transformarse en sustancias orgánicas, ya que en las reacciones irreversibles la reacción inversa no sucederá de forma espontánea. Una reacción reversible es una reacción que se efectúa en ambos sentidos simultáneamente, es decir, que los productos que se relacionan entre sí y regeneran a los reactivos. Consideremos, por ejemplo, que la reacción de los reactivos A y B se unen para dar los productos C y D. Esto se simboliza en la siguiente ecuación. Un ejemplo de este tipo de reacciones podría ser la formación de cristales de carbonato de sodio en la orilla de una salina. Aquí tenemos carbonato de calcio que se combina con el cloruro de sodio para formar carbonato de sodio y cloruro de calcio. En el cloruro de sodio, el sodio tiene esta oxidación +1 y el cloro -1. En el estado de oxidación del carbonato de calcio, el calcio tiene +2 y el carbonato -2. Esto produce, como ya habíamos dicho, carbonato de sodio. Aquí se cruzan los estados de oxidación, se combina el sodio con el carbonato y nos da Na2CO3, carbonato de sodio, más CaCl2, que nos da cloruro de calcio.